Tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Los Consejos de Manolo, que como todos los martes, puntualmente a las 9 de la noche, nos reúne, como digo, a la mesa familiar, ¿no? Una mesa muy particular en esta época, donde nos atosigan, ¿no es cierto?, de información, del coronavirus, de las imágenes, que sale la vacuna, que no sale, prevención, un montón de cosas. Y bueno, estamos todo el día metidos en esto y todos los que estamos trabajando en salud y todos los trabajadores esenciales, ¿no es cierto?, preocupados porque, bueno, esto, gracias a Dios, nos está llegando de a poco y un poco avisorando a ver qué puede pasar de aquí en adelante, ¿no? Por lo que venía escuchando mientras venía al canal, todo apunta a que el próximo fin de semana seguramente se prolongue la cuarentena, ¿no? O que sigamos con estas cuarentenas que se van prolongando de acuerdo a cómo va evolucionando esto. Y en todo esto que implica, ¿no es cierto?, la época y por la cual estamos, la situación por la cual estamos pasando, ahí uno no debe, como médico, como trabajador de la salud, no debe perder de vista a las otras enfermedades, ¿no es cierto? Enfermedades sobre todo que afectan a niños pequeños, a niños en edad escolar también, adolescentes, en fin, también hay enfermedades del adulto y que conocemos como patologías estacionales, enfermedades respiratorias, enfermedades de este momento, ¿no? Entonces la idea de hoy es, bueno, tuvimos un inicio de mes donde le dimos fuerte al tema del embarazo y COVID porque había mucha incertidumbre en cuanto a los partos, a los nacimientos, a cómo son los controles en época de pandemia. Y bueno, ahora retomando un poco nuestro ritmo habitual y coincidiendo un poco con la aparición y con la época, hemos convocado a un amigo del programa. Yo creo que es la tercera vez que nos visita, me parece, en estos 9 años. Él es neumonólogo infantil, desarrolla su actividad en el Sanatorio Boratti de la ciudad de Posadas, y me estoy refiriendo al doctor Paul Van Donselar. Muchos lo conocen y los que no conocen, bueno, lo van a conocer hoy. La idea es hablar de esto, como decimos, enfermedades prevalentes en esta época, otoño y primavera. O sea, concretamente lo que estoy diciendo es enfermedades respiratorias, bronquiolitis, enfermedades sibilantes, o sea, esas que silban, que producen broncoespasmo, asma, un montón de nombres que tienen. Gracias, Paul, por venir, por acompañarnos, por tomarte tu tiempito a hablar de esto que, bueno, esto es lo que te apasiona, ¿no? Así que yo ya hablé. Bueno, muchas gracias por la invitación al programa. Y sí, la verdad que estamos envueltos en una pandemia que se nos venía a venir a fines del año pasado y creo que a todos nosotros nos ha sorprendido muchísimo todas las medidas implementadas, lo que es el aislamiento de contacto, que realmente por suerte la población lo está cumpliendo muy bien, las familias, y obviamente es un antes y un después, el impacto de esta pandemia en todos nosotros y en todos los niños, y digamos, a partir de ahora obviamente la cosa va a ir cambiando en el sentido de tomar mucho más, no sé si distanciamiento, pero un poquito más de control de, posiblemente puedo enfermar a mi abuelo, mi abuela, a mi mamá, a mi papá o viceversa. Sí. Así que bueno, también se entiende la gente, se impacienta bastante, 60 días de cuarentena obligatoria es difícil. Es bastante, ¿no? Es mucho tiempo y todo indica que esto va a continuar con cierta flexibilización, que la estamos viendo en las calles de Posadas, ¿no? O sea, que hace 2 o 3 semanas el microcentro cada vez está más repleto de circulación, de gente, todos con las medidas pertinentes a evitar un contacto y eventualmente a evitar contagiar también, ¿no? Así que dentro de lo que es la parte respiratoria en chicos,
la idea es tratar de abordar un poco la bronquiolitis aguda. Hay otras enfermedades como la neumonía o la laringitis subglótica que son muy comunes en chicos preescolares y obviamente en esta época del año, otoño, invierno y primavera también. No, también en verano, pero en menos proporción. Sí. Tener en cuenta que la bronquiolitis aguda es una de las enfermedades respiratorias más frecuentes en los chicos, conjuntamente con las diarreas a nivel mundial generan más del 50% de las muertes. Es un dato bastante importante. Tener en cuenta de que el 10% de los chicos va a tener o va a desarrollar una bronquiolitis a lo largo de su vida. Y por otro lado también representa un desafío fascinante la relación que tiene la bronquiolitis con el desarrollo y el origen de una de las patologías, de la patología más prevalente en la infancia, que es el asma bronquial. Bueno, ahí tenemos unas diapositivas para los televidentes en donde la bronquiolitis se la define como una enfermedad aguda, difusa, estacional, predominantemente en otoño-invierno. Cuando digo otoño-invierno también es de mediados de otoño hasta mediados de la primavera, con un pico en otoño y en invierno de causa o de etiología viral que afecta a las vías aéreas superiores y también las inferiores. Se manifiesta clínicamente y funcionalmente por una incapacidad ventilatoria de tipo obstructiva. Sí. Y afecta a niños menores de 12 meses. A nivel mundial hay muchos autores que también hablan o incorporan a los chicos hasta los 24 meses de edad. Y eso, bueno, genera cierta, no confusión, pero es como que hay dos grupos. En mi escuela es como que nos han formado en tener en cuenta que son los chicos por debajo de los 12 meses de vida. 12 meses. Bien. Tener en cuenta que los agentes etiológicos más frecuentes, a la cabeza está el virus sincicial respiratorio, que es un virus que está desde el año 1956, ya se ha aislado en secreciones respiratorias. Y es el virus que, digamos, el coronavirus, el COVID-19, quizás venga a competir con el sincicial respiratorio. Eso realmente hoy no lo sabremos, está sucediendo, por lo que podemos llegar a observar a nivel de lo que ha sucedido en otros continentes, en el otro continente o en otros países. Por suerte, en la edad pediátrica, el compromiso por este nuevo agente viral, esta nueva cepa COVID-19, es del 2% en menores de 20 años de edad y menor al 1% en menores de 10 años. Las causas realmente no se conocen exactamente por qué afectan menos a los chicos, si esto tendrá o no tendrá una relación con la inmunización que reciben los chicos y quizás el estar tan sujetos a infecciones virales recurrentes en su temprana edad que quizás lo hagan un poco más fuertes y no se estén enfermando. Pero digamos, son hipótesis y no hay nada que sea concluyente o definitivo. Otros virus respiratorios para influenza 1, 2 y 3, influenza A y B, adenovirus, rinovirus y otros virus respiratorios. Y acá tenemos que hablar de nuevos virus respiratorios que con las nuevas técnicas de detección por ácidos nucleicos, o sea, vía PCR, se ha llegado al diagnóstico como los metaneumovirus, bocavirus, el coronavirus y bueno, ahora justamente el COVID-19. Bien. En la próxima imagen hay una representación en gráficos para tratar de entender un poco el porcentaje importante que tiene el virus sincicial respiratorio, tener en cuenta que es un virus de alta contagiosidad, alta transmisibilidad. Tan es así que se considera que el 99% de los chicos han tenido contacto con este virus al llegar a los 3 años de edad. Esto no quiere decir que genera bronquiolitis en todos los chicos. Bien. Habíamos dicho que básicamente aproximadamente el 10% sufre de una bronquiolitis aguda por distintos agentes virales, ¿sí? Después tenemos el virus sincicial respiratorio con el rinovirus. Tener en cuenta que el rinovirus, también aislado por PCR, es el responsable en segundo lugar, generando aproximadamente un 20 o 30% de bronquiolitis. Y otros virus respiratorios que sería justamente la porción verde, y ahí es posiblemente o no estará posicionado este nuevo COVID-19 que lo veremos más adelante, no en estos días, ¿sí?
Y en el último porción, en celeste, hay coinfecciones con otros gérmenes, otras bacterias. Tengan en cuenta que el impacto de los virus es 3 veces más importante que las bacterias. O sea, de 3 infecciones, 3 son por agentes virales y 1 es por un agente bacteriano. Bien. Epidemiológicamente, los pacientes que más pueden sufrir la enfermedad son los siguientes: lactantes de entre 2 y 6 meses de vida, predomina en los meses de otoño y invierno. El impacto en la internación es de 1 al 3%, o sea, tengo una bronquiolitis aguda, tengo un bebé de 6 meses, no se internan todos, se internan los que están mal. Ahora vamos a ver quiénes son los que tienen cierto criterio de internación. También puede aumentar hasta más del 50% cuando existen factores de riesgo, como por ejemplo la prematurez, la edad menor a 6 semanas, la enfermedad pulmonar crónica neonatal, también conocida como displasia broncopulmonar, la desnutrición, cardiopatías congénitas que cursen con hipertensión pulmonar, enfermedades neurológicas o metabólicas, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas. Todos esos son factores de riesgo que aumentan la tasa de internación del paciente. La mortalidad, por suerte, es baja, es menor al 1% en pacientes sin factores de riesgo en países desarrollados. En países subdesarrollados, ahí lamentablemente entramos nosotros, puede ascender hasta el 7% la tasa de mortalidad. También puede ascender a 37% en aquellos que estén afectados por alguna cardiopatía congénita. Ahí se complica más. Sí. Bien. Te hago una consulta, Paul. Si, por ejemplo, en este momento que estamos ahora, teóricamente, bueno, es la época en que empezaría o suele empezar a haber bronquiolitis, y bueno, tenemos, ahí empieza el tema de las guarderías, del jardín maternal, del preescolar. Vamos a tomar los primeros, los más chiquitos. Hay chicos que a los 45 días son llevados a guardería, después están los del materno infantil. Ahora, en esta situación que estamos viviendo ahora, donde los bebés no salen de su casa, los chicos no salen de su casa, o sea, no hay guarderías, no hay jardines materno-infantiles, ¿cuál sería la forma en que estos chicos que están aislados en su casa por el COVID-19 podrían llegar a contraer una bronquiolitis? ¿Hay alguna posibilidad? Sí, lo que se está viendo es que se están enfermando mucho menos, o sea, todos nuestros pacientes. Sí. Y esto se ve en la práctica diaria, acá en Posadas, Misiones y a lo largo y a lo ancho de todo el país. Realmente los centros de atención en urgencias, no tanto en área crítica, pero en emergencias, la demanda espontánea de pacientes con patología prevalente estacional ha caído, yo diría, drásticamente. ¿Sí? O sea, lo que se ve en el consultorio ambulatorio está reflejado en los servicios de emergencias. Y bueno, esto es producto y gracias a la cuarentena obligatoria, que bueno, por un lado impacta negativamente en un grupo de personas esta merma, esta disminución de consultas. Pero es la realidad que estamos viendo, sí, y las guardias también. Yo creo que no me estaría equivocando si una guardia en esta época del año, como por ejemplo pudo haber sido el año pasado, en 24 horas puede estar atendiendo entre 250 y 350 pacientes por día. Sí. Estamos hablando de 5 o 6 médicos atendiendo muchos chicos. Sí. En centros privados baja un poco la demanda, pero también estamos hablando de 40, 60, depende de la institución, que son varios pacientes con problemas. Hoy diría estamos en un 15-20% de esos números. Hoy en lo que yo conozco, por lo menos, que es en el ámbito privado, las consultas pediátricas están entre 7 y 10 por día. 7 a 10 consultas por día, ¿no es cierto? Cuando estamos siempre entre 70, 80. Sí. Bueno, el hospital ni hablemos, el hospital no sé cuántos serán los números, pero pues lo decía. Paralelamente a esto también caen las internaciones. También, o sea, obviamente. Está el traumatismo, que así todavía los chicos se siguen traumatizando en casa. No nos olvidemos que los accidentes domésticos son muy comunes. Exacto. Por eso hay que estar siempre muy alerta. Sí. Y después, bueno, patología de distinta índole que no importa si hay una pandemia o no la hay, digamos, ¿no? Así que eso también hay una lista interesante,
pero en lo que es pediatría, sí, se ve mucho la cantidad menor de casos que se están viendo. Bien. Dicho sea de paso, creo en el sanatorio se han internado solamente 2 pacientes con bronquiolitis de lo que va del año. Poquísimo. Es muy poco. Es muy poco. Es muy poco. Vale. Después, para seguir un poco con el tema de bronquiolitis aguda, acá tengo una imagen para que los padres o familiares observen un poco qué es lo que sucede cuando un chico con bronquiolitis, qué es lo que le pasa a un chico que tiene bronquiolitis. La radiografía de tórax o el par radiográfico no se solicita habitualmente de rutina, salvo uno sospeche una complicación. En este caso es un paciente que ha requerido una internación, evidentemente ha tenido una permanencia de necesidad de oxígeno, y eso hay un problema que habitualmente es muy común de observar en la bronquiolitis, que es una complicación que es la telectasia, que es cuando que por obstrucción bronquial o canalicular no se puede ventilar adecuadamente un lóbulo o un segmento, y esto genera hipoxemia y empeora el cuadro, y es como que no podés sacarle el oxígeno al paciente porque sigue con requerimiento de oxígeno. Entonces en la radiografía se puede ver que hay signos de atrapamiento aéreo, horizontalización de las costillas, y es como que el paciente queda atrapado con aire adentro y no lo puede sacar. Y en la radiografía que está a la derecha podemos ver un tórax normal, con una buena ventilación, no hay hiperinsuflación y no hay aplanamiento de los diafragmas. Clínicamente, los chicos con bronquiolitis, depende del agente etiológico y depende del estado inmunológico y depende de la edad del paciente, tiene una amplia diversidad de sintomatología. Tener en cuenta que un neonato o un recién nacido, los síntomas pueden ser entre blancos y negros, o sea, no hay una escala de grises. ¿Qué quiere decir esto? Puede tener una tosecita seca, alguna rinorrea, febrícula y nada más, y pasar dentro de todo con manifestaciones clínicas buenas, o por el otro lado el paciente puede estar con estado séptico, puede estar trombocitopénico, o sea, podría estar desarrollando una coagulación intravascular diseminada, estar con cosas graves, mucha dificultad respiratoria. Entonces hay que ser muy cauto cuando el chico es muy bebé, sea el virus que sea. Poco en un chico puede ser mucho, entonces ahí hay que ser muy cuidadoso. Y después la sintomatología depende o transita por sobre todo 3 fases típicas de la enfermedad, en donde hay un periodo de incubación, hay un periodo de estado y hay un periodo de convalecencia. Bien. El periodo de incubación habitualmente son de 3 a 5 días y el paciente empieza con rinorrea, tos, puede tener febrícula, habitualmente la fiebre es poca, avanzando los días, el proceso va bajando a la vía aérea inferior y ahí el paciente empieza a poder tener dificultad respiratoria leve, moderada, severa, tiraje subcostal, intercostal, supraesternal, que es cuando hay signos de dificultad para respirar para el chico, y eso debería alertar a cualquier padre. O sea, uno ve al niño y se va a dar cuenta cómo está respirando. Y es como un semáforo, o sea, puede estar rojo, amarillo, verde. Verde porque uno lo ve bien, come bien, duerme bien. Esto es muy importante, que coma y que duerma bien. Y por el contrario, si la cosa no está bien, es porque no está bien y deberían acudir a la atención de un médico pediatra. Sí, perfecto. O sea que como uno podría definir lo que siempre se dijo como pautas de alarma o criterios de internación, uno tomaría al chico que no puede alimentarse o que se alimenta mal, que está con mucha dificultad respiratoria, bueno, que lleva un par de días en estas circunstancias, ¿no es cierto? Y sobre todo prestándole entonces mucha atención al recién nacido. Exactamente, de hecho forman algunos de estos síntomas o características criterios de internación, o sea, dificultad para alimentarse, alteración del sensorio, irritabilidad, que tenga un cuidado domiciliario incierto, o sea, que vos lo ves al paciente con un medio que no sabés si es mejor tenerlo en observación en un centro o que se vuelva a su casa tranquilo y que se vengan dentro de 2-3 días, que la cosa puede terminar crítico. Que haga apneas el paciente también es alarmante, requiere, digamos, internación. Así que bueno, por otro lado, también acá
en esta es una diapositiva en donde la intención es mostrar un poquito la diferencia entre lo que es la bronquiolitis y el asma bronquial, tener en cuenta que como un niño no se lo debería interpretar como un adulto en miniatura. Bueno, la bronquiolitis tampoco se debería interpretar como un asma en miniatura. O sea, realmente en la práctica diaria se ve respuestas totalmente dispares con el tratamiento y hay que ser cuidadoso en qué medicación hay que darle a estos chicos, ¿sí? Entonces, en la imagen que está a la izquierda podemos observar un pulmón sano y al lado en el izquierdo un pulmón con asma, en donde se observa un bronquio bronco obstruido, con broncoconstricción, o sea, el músculo liso bronquial aprieta difusamente toda la vía aérea, predominantemente la más pequeña. Esto produce inflamación en la pared, edema y también secreción. Por el otro lado, arriba a la derecha, es un corte histológico, por ahí es un poco, creo que se entiende bien, pero se ven como si fuera una esponja. Ajá. Esos pequeños pelotitas, por así decirlo, son los alvéolos. Sí. Y después por otro lado se puede ver un círculo con una luz blanca. Eso es un bronquio o un bronquiolo y eso es normal. Y abajo se puede observar un corte histológico en un pacientito en donde se puede observar el compromiso que produce la bronquiolitis, en donde hay mucha inflamación, hay desfacelo de la mucosa. Eso lesiona y obstruye la mucosa, se produce necrosis, también hay obstrucción bronquial, pero predominantemente por taponamiento canalicular y no por broncoconstricción. Y esto es el motivo por el cual el tratamiento puede ser de poca eficacia o poca efectividad, sí, si uno lo compara o instaura un tratamiento, digamos, asumiendo como si fuera una crisis asmática. Me refiero puntualmente a usar corticoides sistémicos, corticoides orales, broncodilatadores, que son tratamientos que se indica con bastante frecuencia. Entonces hay que ser bastante cauto a la hora de medicar a estos pacientes, ¿sí? Bien. Bueno, entonces un poco cerrando este primer bloque, lo hemos destinado a desarrollar todo lo que es el tema de bronquiolitis. Entonces recuerden los conceptos que nos acaba de dar el doctor. Hoy se está viendo poco, pero por esta circunstancia especial, ¿no es cierto? Si hoy estuviéramos con los chicos en las guarderías, en los jardines maternales y los chicos en la escuela, que son los que también traen el virus para los más chiquitos, o sea, estaríamos en un gran problema. Hoy prácticamente los médicos estamos en una etapa en pausa, ¿no es cierto? Desocupación. En pausa, casi desocupación, y abocados a una tarea que, digamos, preparándonos para algo que no sabemos si llegará, no llegará y en qué forma llegará, ¿no es cierto? Así que bueno, estamos compartiendo con el doctor Paul Van Donzeler, neumonólogo infantil. Hemos hablado de bronquiolitis. Recuerde que pueden comunicarse con nosotros. Tienen los teléfonos en la pantalla, 376-4626-4661. Y que además vamos a dedicarle la segunda parte del programa a lo que se llama la patología sibilante, o sea, lo que silba, el famoso chillido ese que se suele sentir, ¿no es cierto?, que a veces confunde. Y bueno, hay por supuesto preguntas que trataremos de contestar también al final del programa. Así que no se vayan, en un par de minutos volvemos. Muchas gracias. Categorización de urgencias de los casos sospechosos de COVID-19. ¿Quién debe estar a cargo del procedimiento? Personal de salud entrenado en identificación de personas con cuadros respiratorios o fiebre. ¿Cuáles son los síntomas de COVID-19? El cuadro clásico incluye fiebre más de 38, tos, dolor de garganta y debilidad con o sin disnea. ¿Cuánto tiempo debe durar la realización del triage? El triage debe poder realizarse en 5 minutos. ¿Cómo clasificar el grado de urgencia en función de los signos y síntomas? Ante fiebre, tos
y dolor de garganta. El caso debe ser clasificado como no urgente y el paciente debe pasar al área de valoración médica para tratamiento y control. Si los síntomas son disnea leve y saturación de oxígeno mayor al 93%, el caso debe ser clasificado como urgencia y el paciente debe ser derivado al área de urgencia. Si por el contrario los síntomas detectados son disnea, taquipnea, taquicardia, bradicardia, hipertensión, hipotensión, saturación de oxígeno menor al 93% o cualquier evidencia o riesgo de muerte, el caso debe ser clasificado como emergencia y el paciente debe pasar de inmediato al área de emergencia, manteniéndolo en aislamiento. Recordar utilizar en todo momento el equipo de protección personal y mantener las medidas de cuidado correspondientes. Para tener al paciente correcto, en el lugar correcto, en el momento correcto.